Sábado soleado en Buenos Aires, esas tardes otoñales que te regala esta ciudad. Pero bueno, el foco no está puesto aquí, sino en la República del Paraguay, mi segunda casa. Mañana hay elecciones. Muchos amigos me preguntaron cómo la veía. Bueno, ya hice algunos videos, inclusive tengo en mi espacio mediático, que era un podcast de política, conversaciones, tanto como con la candidata a vicepresidente de la Concertación, Soledad Núñez. Como que vos querés romper todos esos techos de cristal de los que hablan hoy desde por ahí las mujeres. Sí, y la verdad que hay que ir construyendo ese camino, Daniel, en un proceso donde, insisto, nos encontramos todavía con muchas barreras culturales. Y yo diciendo una responsabilidad muy grande en ese sentido. Ya lo sentía como ministra a los 31 años. Yo fui una de las ministras más jóvenes al asumir el liderazgo de una cartera súper sensible para el desarrollo social en el país. Y no te voy a negar, yo sentía como ese doble peso de estar representando a las mujeres y estar representando a los jóvenes. Entonces, si yo fallaba, no iba a ser solamente Soledad Núñez falló, va a ser una suerte de reforzar la idea de que las mujeres no estamos capacitadas para llevar adelante el liderazgo de una institución tan importante como la institución de vivienda. Como también con Payo Cubas, el candidato antisistema. Nunca hubo una revolución social en Paraguay, hasta hoy. No se hizo la revolución francesa acá. Claro. Hay ciertos íconos a través de los cuales yo hago que la gente entienda lo que deseo. No yo, el movimiento Cruzada Nacional. Pena de muerte a los que roban al Estado. Quizás donde están puestos muchos de los focos en las elecciones de mañana. Pero bueno, empecemos primero por algo que es muy relevante en cuanto a la Argentina y a Latinoamérica, que es el color político del resultado de mañana. La región en este momento está casi pintada en su totalidad de espacios progresistas o de centro izquierda. Han tenido un revival, en especial después del triunfo de la dupla Fernández aquí en Argentina, Fernández-Kirchner, de Lula en Brasil, vemos a Boric en Chile, a Petro en Colombia. Como que toda la región está en este momento pintada, no de rojo, pero podríamos decir de progresismo, lejos de aquellos tiempos de esplendor de la patria grande, cuando China empujaba como una locomotora los precios de las materias primas, la demanda de productos latinoamericanos, y bueno, muchos de nuestros países creciendo al doble dígito, aquellas fotos triunfales entre Lula, Chávez, Néstor Kirchner y Evo Morales. Pasaron aquellos tiempos de una región mucho más complicada, con un Brasil muy lejano de aquellos tiempos cuando Lula entregó el poder y estaba entre las 10 potencias económicas más grandes a nivel mundial. Brasil hoy no alcanza a llegar al puesto 30 ni siquiera. Es una región con un montón de problemas, pero bueno, mañana uno de los focos de la elección paraguaya va a tener que ver con esto. ¿Cuál va a ser el color político del resultado? Si gana el candidato del Partido Colorado, Santi Peña, bueno, va a formar parte por ahí de un pequeño club de gobiernos de centro derecha en la región, al cual quizás en un foco más acotado del Mercosur se lo podría vincular con el gobierno de la calle Pou en el vecino querido Uruguay.
Ahí es como que estaría reforzando por ahí unas banderitas celestes dentro de una región que está casi toda pintada de banderitas rojas, rojo tenue, diría. Bueno, uno de los focos es ese. Si gana Efraín Alegre en tándem con Soledad Núñez, obviamente que va a formar parte y va a reforzar, lo vimos inclusive ahora en la recta final, una de las presencias que tuvieron estelares dentro de la campaña ha sido la de Pepe Mujica, yendo a Paraguay a pegarle un envioncito a la lista, y esa foto que hicieron con el expresidente Lugo, que hoy se está recuperando de una ACV que tuvo y que está muy retirado en este momento. Pero bueno, esa es la primera viñeta que dejaría, la primera postilla para mañana, es de qué color queda la banderita, si queda banderita celeste o roja. La segunda viñeta o postilla tiene que ver con el candidato antisistema Payo Cubas. La performance de Payo Cubas mañana va a ser decisiva e importante en muchos planos. En primer lugar, si algunas encuestas que no son demasiado confiables se usan mucho como herramienta de propaganda política en Paraguay, las encuestas. Pero bueno, hay algunas encuestas, inclusive el fervor alrededor de la campaña, podríamos decir que la campaña que ha tenido más color y fervor, siendo además una campaña low cost, sin grandes aparatos, más bien la presencia del Payo Cubas, una especie de rockstar, parecido, si uno lo tuviera que comparar, quizás tiene la efervescencia de lo que tiene acá en Argentina un candidato como Javier Milei, más allá de que no se los puede asociar mucho en cuanto al ideológico, más allá de que las ideologías de estos candidatos antisistemas son muy difíciles de leer, tienen aspectos contradictorios en muchos aspectos, y la verdad es que ni me metería y no le aconsejaría a nadie que se meta en ese plano, porque me parece que si hay una analogía que uno puede hacer entre Payo y Milei, tiene que ver con que quienes lo están siguiendo reparan bastante poco, de acuerdo a estudios que hacen más de tipo cualitativo, reparan poco en lo que dicen, y más bien lo que sí están reparando es en el modo, en cómo lo dicen, y sobre todo que están puteando. Los seguidores y electores de estos candidatos lo que más están registrando sus posturas ríspidas antisistema. El ir Payo Cubas en Paraguay no habla de la casta como habla Milei acá en Argentina, pero bueno, son candidatos que tienen afinidad en ese plano de ir contra el establishment violentamente. Payo inclusive habla de quemar medios de comunicación, así como Milei habla acá de quemar el Banco Central. Bueno, ese es un aspecto muy importante de esta elección de mañana, es ver qué tipo de performance tiene Payo Cubas en la elección de mañana. Si Payo Cubas está por arriba del doble dígito, y ni hablar arriba del 20%, quizás podría tener un papel similar al que tuvo el general Lino Oviedo en aquella elección de 2008, donde Lugo se convirtió en el primer opositor al Partido Colorado en consagrarse presidente a través de las urnas, y eso tuvo que ver, más allá de una época donde se expandían todos los espacios del centro izquierda en la región, tuvo que ver con la división del Partido Colorado, y más del partido en realidad del voto colorado. El general Lino Oviedo compitió con un espacio político propio, pero que arrastraba, que atraía mucho voto colorado. Entonces, al dividirse esta fuerza, eso le abría las puertas al triunfo de Lugo. Bueno, un elemento para mirar mañana es si Payo tiene la capacidad para lograr una performance parecida a la que tuvo Lino Oviedo en aquella elección. Eso está por verse.
avance, quizás los números de él y los votantes den para eso, pero bueno, hay que mirar muy en detalle si Payo tiene la capacidad de fiscalización para controlar una elección, un despliegue de aparato en todas las mesas de votación del Paraguay para poder, en una de esas, el resultado que él tenga, que eso se termine reflejando en el conteo electoral, que eso es otra historia. Los aparatos territoriales en estas ocasiones valen y mucho, y ahí lo que está en duda justamente es si Payo, a través de una movilización popular, donde él dispone de pocos recursos, muy alejados de las cantidades que manejan, ni hablar el aparato del Partido Colorado o el mismo aparato que también ha demostrado eficacia en otras elecciones, que es el de la oposición, el de esta concertación, cuya alma principal tiene que ver con el PLRA, que es el Partido Liberal, que tiene territorio, tiene gobernaciones, intendentes, un partido que tiene un aparato y tiene fuerza legislativa. Siempre, digamos, son los dos aparatos con capacidad para fiscalizar elecciones. Después, el resultado, que también y sobre todo de países como Argentina tenemos mucho interés en mirar respecto a cómo se comporta mañana Payo Cuba, es respecto a qué capacidad tienen estas fuerzas antisistema de, llegado el día de la elección, de coronar. Allá también pasa de que ocupan muchos espacios mediáticos, son espacios ruidosos, con consignas estridentes, violentas en algunos aspectos, como hablar de quemar. Ya Payo en el pasado ha hablado, bueno, en la charla que tuvimos, especialmente en espacio mediático Vaquero, un podcast de política, Payo habló de pena de muerte. Después en otras ocasiones ha hablado de echar a brasileros que estaban entrando con contrabando, llevándose recursos forestales del Paraguay, a decapitarlos y cosas de ese tipo. Una prédica muy antisistema, violenta, ríspida, estridente. Bueno, hay que ver si eso logran convertirlo y reflejarlo en el conteo electoral. Eso es lo que vamos a ver mañana con Payo, y a la hora de los bifes acá también en Argentina con un candidato como Milei. Hoy las encuestas, como pasa allá en Paraguay, están hablando de doble dígito, de una performance arriba del 20%. Bueno, vamos a ver a la hora del conteo, y si no ocurre, como ha ocurrido muchas veces, es que estos fenómenos son como grandes explosiones, cañitas voladoras que después se terminan apagando rápido, o no tienen un contraste, un reflejo a nivel de agudo. Toqué 2 puntos, 2 viñetas que abrí respecto al color político de la fuerza que ganará mañana, si va a alimentar las banderitas rojas o las celestes. Por el otro lado, la performance de esta fuerza antisistema liderado por Payo Cuba, que es un tema que hoy está muy de moda a nivel internacional y que tenemos todos mucho interés en mirar. El tercero, tan importante como aquellos dos, tiene que ver con el impacto que tiene a nivel electoral todas las acciones que emprendió Estados Unidos en la República del Paraguay, en particular con el cañoneo muy fuerte hacia 2 ramas del Partido Colorado que están participando a nivel electoral, fusionadas dentro de lo que es la lista 1. Hace un tiempo atrás, el gobierno norteamericano, a través de la embajada en Asunción, declaró significativamente corrupto tanto al expresidente Horacio Cartes, que es el padrino político del candidato colorado aspirante a la presidencia mañana, Santi Peña, y por otro lado hizo lo mismo con el actual vicepresidente Hugo Velázquez, que es el vicepresidente que en su momento se consagró en aquella elección de 2018, que compitió en tándem con el actual presidente Mario Abdo. Entonces, Estados Unidos ha golpeado las 2 terminales del Partido Colorado, le ha provocado daño no solo a nivel de la reputación, sino
a través del bloqueo de cuentas, del asedio sobre sacarlo del sistema financiero, y no puede, por ejemplo, operar el grupo Carter en el sistema de transferencias financieras, el SWIFT, y han bloqueado tarjetas de crédito. Eso ha impactado en el esquema financiero del Partido Colorado, que no ha podido financiarse, obtener fondos en los bancos para la campaña. Ha terminado anunciando hace pocos días un acuerdo para tener financiamiento para las elecciones. Lo que hay que ver mañana puntualmente es si este asedio por parte de la embajada, no solo el golpe en términos de la reputación de los candidatos, sino sobre los estados financieros y sobre los circuitos de financiamiento de la campaña, terminan generándole al Partido Colorado y a Santi Peña en particular un daño de 2, 3, 4 y más puntos sobre su performance electoral, o si por el contrario tiene un efecto boomerang, o inclusive de terminar enviagrando y mejorando la performance del Partido Colorado en el sentido de disparar una reacción de las bases nacionalistas y orgullosas que ante el ataque de Estados Unidos quizás generan una movilización mayor, con lo cual se estaría verificando en definitiva de que estos ataques por ahí o asedios por parte del gobierno norteamericano tienen un impacto electoral negativo. Ese es otro de los temas para mirar puntualmente mañana. Yo les diría el tercero de mucha importancia, que es en definitiva, y no va a ser el primer caso, donde Estados Unidos ha tenido por ahí intervención, una intervención torpe dentro de los procesos electorales de países tanto en América Latina como en otros países del mundo, y que eso termina provocando en una de esas un daño donde lo que ellos intentaron lograr en realidad hayan terminado reforzándolo. Y en este caso, si mañana obtuviese una victoria el Partido Colorado, obviamente que sería una gran derrota, entre otra lista de derrotados, sería una gran derrota. En la lista yo les diría que habría que ponerlo en la lista de derrotados como top 3 a la Embajada de Estados Unidos en Paraguay seguramente. El cuarto punto tiene que ver con la eventual lista de ganadores y perdedores en uno u otro caso. Bueno, a ver, vamos a escenarios posibles en la elección de mañana. Si gana el Partido Colorado, obviamente en la lista de perdedores, en primer lugar obviamente entraría la Concertación, y en particular, más que la Concertación, la figura de Efraín Alegre como un candidato que intenta competir por tercera vez, y que si no logra tener una victoria en este tercer intento, obviamente, y más con los traumas, los problemas que ha tenido el Partido Colorado, ya sea por la puja interna tan virulenta, combinado con el ataque de la Embajada de Estados Unidos, si no logra ganar mañana, está claro de que es un candidato que ya tiene problemas que exceden las posibilidades quizás de tener cualquier ayudín por parte del contexto, de la mala performance. El gobierno de Abdo tiene un nivel de aprobación de los más bajos de América Latina. Bueno, si no gana en estas circunstancias, obviamente que el primer gran mariscal de la derrota sería Efraín Alegre. Por el otro lado, el segundo obviamente sería la Embajada Americana y el gobierno de Estados Unidos, que con un asedio de semejante calibre, no solo sobre el grupo Carter, Horacio Carter, el actual presidente del Partido Colorado, sino sobre el actual vicepresidente, que en definitiva sobre el gobierno, las dos vertientes del Partido Colorado están siendo cañoneadas, cascoteadas por parte del gobierno de Estados Unidos. Así que si mañana ganan los colorados, en este orden, Efraín Alegre y después la embajada. Después, bueno, obviamente, el tercer gran derrotado me parece que serían los grupos mediáticos más relevantes del Paraguay. Acá en Argentina en su momento se hablaba de que un gobierno no resistía 6 tapas negativas del grupo Clarín, del diario en particular. Bueno, en el caso del Paraguay, los dos grupos mediáticos más grandes, sea el de ABC Color, que es el grupo de Sucolillo, con todos sus canales mediáticos, más que 6 tapas, le han puesto 6 millones de tapas negativas
al gobierno, al Partido Colorado, a las figuras emblemáticas del Partido Colorado, y después, por el otro lado, el grupo Bierzi, que es el grupo que tiene también varios medios de los más consultados en el Paraguay, que bueno, obviamente su diario Última Hora, el canal Telefuturo, bueno, ellos entrarían seguramente en este listado en el top 3 de grandes perdedores. Triunfar la Concertación mañana, y a nivel de la lista de grandes ganadores, obviamente sería el premio Resiliencia, o le podríamos poner el premio Kinsukoroi, que es ese arte que tienen los japoneses de reparar piezas que han sido dañadas o quebradas, y bueno, en definitiva, esa analogía o ese parecido que tanto busca Efraín Alegre con Lula, que es por el hecho de haber intentado 3 veces y haber coronado la tercera, bueno, lo estaría logrando, obviamente que sería uno de los grandes ganadores de la jornada, y yo diría, sin dudas, de que deberíamos darle el premio Resiliencia. Bueno, en la lista de grandes ganadores, en el escenario de una victoria de la Concertación, digo, obviamente estarían los grupos mediáticos estos mencionados como perdedores en el caso de una victoria del Partido Colorado. Esos dos grupos, Sucolillo y Bierzi, se anotarían un poroto, haber contribuido en cierta forma al haber raspado a través de numerosas investigaciones, tapas, proclamas, propalar noticias negativas 7x24 respecto tanto al gobierno como a la oposición y a toda la cobertura respecto al ataque de la Embajada de Estados Unidos sobre las dos vertientes del Partido Colorado. Y después, bueno, una pieza que me dejaba para agregar en este eventual listado de ganadores y perdedores, bueno, sería el caso de Payo Cubas. Payo Cubas, no creo, sería un batacazo más que histórico y que debería ser tapa de todos los diarios mundiales que mañana llegue a ganar la elección Payo Cubas. Eso no creo que ocurra, pero en el caso de tener él una performance que supere el 20%, el doble dígito, en particular ya arriba quizás del 15%, obviamente que él sería uno de los grandes ganadores en cualquier caso, más allá de no coronar, se quedaría con un papel muy significativo a nivel electoral, influyendo y siendo árbitro de alguna manera del resultado electoral general, y además dejándole, yo diría, una gran asignatura pendiente a quien gane la elección mañana. Mientras mayor sea el caudal electoral de Payo Cubas, obviamente quien gane mañana, sea Santi Peña o Efraín Alegre, tendrán que hacer una lectura muy fina de cuál ha sido el motivo de semejante performance, y en definitiva van a tener que tener la capacidad de incorporar esto en las respuestas a nivel de gobierno apenas larguen su periodo sea uno u otro a partir de agosto. Payo Cubas, justamente en aquella entrevista que tuvimos con Vaquero en Podcast de Política, él me dijo claramente, él es una referencia de los paraguayos que viven con $1 o $2 diarios. Bueno, ese es un elemento en la medida de que este termómetro del electorado que vive con $1 o $2 diarios termine marcando un score arriba del 20%, bueno, ese va a ser un dato que va a tener que incorporar, gane quien gane. Muy importante. Es más, si este es el caso, quien no lo haga, obviamente que me parece que sería el gran error, quizás a nivel político inicial, la mayor metida de pata, no haber registrado, no haber incorporado el dato de esta eventual performance electoral. Así que ese es el otro tema que hay que mirar para ver de incorporar, y en definitiva ver si estos espacios antisistema tienen la capacidad de ser árbitros
no solo eso, sino de que si tienen una performance electoral de semejante calibre para estar marcando, para estar siendo un termómetro del nivel de crisis del sistema, y por el otro lado también sacar conclusiones si no son quizás en una de esas mucho ruido y pocas nueces y golondrinas que no llegan a ser verano. Bueno, eso lo vamos a estar mirando todo y sobre todo con vistas al proceso electoral de Argentina, donde parece que el gran foco va a estar puesto alrededor también de la prédica de un candidato que, más allá con la diferencia de contenidos, como Javier Milei, tiene prédicas y columnas vertebrales en común con candidatos como Payo Cuba. Y me guardé una viñeta final para Katia González, la candidata senadora que encabeza la lista 9. La conocieron internacionalmente, se viralizó con un versionado de Shakira. La bautizaron como la candidata Shakira. No sé si se acuerdan. Te felicito, que bien actúas, eso no me cabe duda. Bueno, Katia amagó con competir para candidata a presidente. Finalmente creo que concertó un arreglo con Soledad Núñez de concentrar la capacidad de fuego, como repartirse, que una fuese candidata a vicepresidente y la otra encabezar una potente lista de senadores que está dentro del ámbito de la concertación, si bien con un partido diferente, pero dentro del grupo de fuerzas, del listado de fuerzas que compone la concertación. Bueno, eso también hay que pegarle una mirada al resultado de mañana, y viene pegado a este tema de los candidatos antisistema. Si bien a Katia no se la puede encasillar dentro de esa línea que también representa a Payo Cubas, bueno, la hemos visto en muchos videos ríspida con algunas acciones que hacen la puerta de la Casa de Gobierno de Burubicharrogá. Por ejemplo, la vimos con el escándalo alrededor de todos estos pasajeros fantasmas del sistema de transporte del Paraguay. Siempre la vemos a ella, y con peleas dentro del Senado con algunos senadores del Partido Colorado que, bueno, tienen enfrentamientos cara a cara muy bravos. Bueno, Katia es una de las figuras para mirar, tanto como testigo de cómo rinden estas fuerzas antisistema que polarizan tan ríspidamente con el Partido Colorado, y además como una potencial futurible también a la par de Soledad Núñez. Para mirar, anoten esos tres nombres: tanto Soledad Núñez como vice de la concertación, Katia encabezando la lista 9 como senadora, y bueno, obviamente el nombre del gran referente antisistema que vamos a estar mirando todos mañana, Payo Cuba. Bueno, los dejo, voy a disfrutar la tarde y a cerrar con unos estiramientos y una shirshasana, algunos ejercicios de yoga que también hacen para mantener el equilibrio y la tranquilidad en esta tarde tan divina de otoño. Queridos amigos, les mando un gran saludo desde Buenos Aires al Paraguay, a mi querido Paraguay. Vaquero, un podcast de política, siempre cerca. Mm-hmm.